El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si se mantienen en mi palabra, serán de verdad discípulos míos, conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Les replicaron: somos linaje de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les contestó: les aseguro que quien comete pecado es esclavo. El esclavo no se queda en la casa para siempre, el Hijo se queda para siempre. Y si el Hijo les hace libres, seréis realmente libres. Ya sé que son linaje de Abraham, sin embargo tratan de matarme porque no dan cabida a mis palabras. Yo hablo de lo que he visto junto a mi Padre, pero ustedes hacen lo que le han oído a su padre. Ellos replicaron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueran hijos de Abraham, harían lo que hizo Abraham. Sin embargo, tratan de matarme a mí, que les he hablado de la verdad que le escuché a Dios, y eso no lo hizo Abraham. Ustedes hacen lo que hace su padre. Les replicaron: nosotros no somos hijos de prostituta, tenemos un solo Padre, Dios. Jesús les contestó: si Dios fuera el Padre de ustedes, me amarían, porque yo salí de Dios y aquí estoy. Pues no he venido por mi cuenta, sino que Él me envió. Palabra del Señor. Muy buenos y santos días, queridísimos hermanos en el Señor. Continúa este diálogo de Jesús con los judíos y dice el texto que hoy se está dirigiendo a aquellos judíos que han creído en él. Una parte de los judíos que lo escucharon predicar, que lo vieron en el templo, pues se convencieron de la palabra de Jesús y lo siguieron. Pero continuaban con esa antigua mentalidad judía. Y entonces Jesús los invita a mantenerse en la palabra que le han escuchado y que esa palabra de verdad les dará la libertad. Jesús es el que nos hace libres. Jesús libera, porque la esclavitud más grande que puede tener un ser humano es el pecado. Y Jesús nos invita, nos enseña, nos motiva, nos ayuda a liberarnos del pecado. Y esa es la mayor libertad que puede tener un ser humano. Este diálogo está marcado también con la costumbre de los judíos y la creencia en el padre Abraham, pero una creencia desde el pecado y desde el error. Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre, que viene de parte de Dios como Mesías, no es aceptado. Y la última frase de este texto de hoy lo dice claro cuando Jesús les dice: no he venido por mi cuenta, sino que Él me envió. Al que Dios envió, los judíos no le recibieron como Mesías. Y así también
tú y yo hoy, hermanos, podemos tener actitudes judaicas o fariseicas si no aceptamos la invitación que nos hace Dios a través de Jesús para liberarnos del pecado, para cambiar de vida, para creerle al que vino a salvarnos. Jesús es la palabra de Dios hecha carne y en su mensaje está todo lo que nosotros necesitamos para ser libres y para salvar nuestras vidas. Que así sea, queridísimos hermanos en el Señor.